A Guillem del Barrio, es delegado sindical de MATS. Muy buenas tardes. A ver, porque yo he saboteado cosas y hasta ahora no veo sabotaje. Bueno, este programa. ¿Les constan estos sabotajes sufridos por el hospital en las últimas semanas? Sí, a nosotros nos constan varios casos de sabotaje bastante graves. Mira, los servicios de urgencias de atención primaria llevan cerrados desde el 22 de marzo, por orden de la Comunidad de Madrid. La UCI del Hospital Infanta Sofía, de 16 camas, desde que empezó el COVID hace 10 meses, sigue cerrada, junto con la Torre 4 entera, 4 plantas de ese hospital. El Hospital Infanta Leonor de Vallecas, cuando Vallecas era el foco de la segunda ola del COVID, tenía 2 plantas cerradas, que siguen cerradas, y una segunda unidad de cuidados intensivos que ahora mismo se usa de trastero, para guardar sofás. Luego también tenemos profesionales sanitarios que dejan la profesión porque esto es insoportable. Entonces, desde luego, hay unos sabotajes gravísimos. Pero sobre el Hospital Isabel Zendal, que entiendo que es lo que me preguntas originalmente, claro, a mí esto me sorprendió mucho. Los trabajadores del hospital que conozco no saben nada. Entonces, estuve mirando las declaraciones del gerente del hospital, qué es ese sabotaje, ¿no? Entonces, la lista que él menciona de cosas concretas son las siguientes. Se han encontrado cables desenchufados por el hospital, pero no afecta a ningún paciente. Entonces, no sabemos si estaba desenchufado, a lo mejor un radiador, no lo sabemos. Luego también se han encontrado un cable cortado, uno. Y también un váter se ha atascado porque alguien ha tirado dentro un empapador. Entonces, yo tengo bien claro en qué consiste el sabotaje y también tenemos todos bien claro quién está saboteando qué. Pues Guillem del Barrio, no hay más preguntas. Es que lo ha dejado clarísimo. Creo que es claro. Y creo que ahora quien tiene que dar explicaciones, obviamente, es el hospital y también el mundo, por cierto, por haberse hecho eco de ese sabotaje, presunto sabotaje. Si cuando la gente que está trabajando, o son los trabajadores, que acabamos de ver que no, o son los enfermos. Oye, igual los internos ahí, los enfermos, sí, están, quieren que los traten todavía peor. el mismo hospital en el que están siendo tratados. El día que te dan el alta dices, mira, a tomar por saco este hospital. Venga. Voy a desenchufar un radiador. Bueno, Sí. gracias a los tres. Muchas gracias por intervenir en este programa, gracias por estar en directo en Todo es Mentira. Un abrazo.